nosotros es agradable recibirles y mucho más en el contexto de poder compartir con ustedes en esta mañana una serie de informaciones que nos van a permitir a ustedes como comunicadores poder disponer de un conocimiento y de una información más actualizada, veraz y oportuna, y a nosotros desde la autoridad sanitaria enviar la información que permita que todo el mundo, no solo en el país, reciba los datos, la situación puesta con toda sinceridad en el momento oportuno y de manera correcta, que es importante. Para nosotros es fundamental esta comunicación fluida y sincera. El valor que le damos al trabajo de los comunicadores en su rol de investigadores, de informadores, de veedores, es de muy alto valor, y lo reconocemos y lo seguiremos apoyando siempre. Yo me voy a permitir hacer una lectura porque es más organizado, para ustedes más práctico. El doctor Ronald Squid, que es el director general de epidemiología, podrá ir en las pantallas posiblemente señalando algunas cosas en cuanto al texto referido por nosotros, y luego podremos hacer una interacción sobre el asunto que nos compete en el día de hoy. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por su esfuerzo y por su presencia. Esta es la rueda de prensa explicativa en relación al reporte de las estadísticas por los fallecidos. El registro de defunciones provocada por el efecto del COVID muestra una tendencia descendente durante el mes de agosto, y son casos que corresponden a personas ingresadas durante el mes de julio y los primeros días de agosto. La práctica internacional especializada de la Organización Mundial de la Salud registra el historial de los procesos de una epidemia en el formato de lo que se llama semana epidemiológica. En las últimas 4 semanas bajó de 35 defunciones a 15. De acuerdo con este formato de seguimiento, la Organización Mundial de la Salud, que tiene ahora una serie para modificar, de formularios estandarizados para el buen flujo de la información y que los países adaptan. Es mandatorio para todos los países. Exactamente, a través del reglamento sanitario que es vinculante. Los formularios para la notificación tienen una estandarización. Aclaramos. Definió la Organización Mundial de la Salud como semana número 1 de la pandemia la que inició el 29 de diciembre y cerró el 4 de enero. Generalmente, las muertes por COVID no se reportan el día que ocurre. ¿Por qué? Porque el equipo de epidemiología debe seguir un proceso de seguimiento y verificación de la causa de la muerte. A eso se suma que hay que esperar varios días, y todos lo sabemos, para recibir el acta de defunción. Y con esa es que se hace la indagatoria correspondiente en el establecimiento de salud. En el boletín 168, correspondiente al miércoles 2 de septiembre, se notificaron 36 defunciones. Estas defunciones que se notificaron ese día, porque es el día que cayeron al sistema por no
información ocurrieron entre el 23 de julio y el 23 de agosto. Y tenemos el documento que le vamos a facilitar los datos de cada uno de los fallecidos. De estos, 32 personas fallecieron en la semana del 28 de julio al 10 de agosto. Ahí están las 36 con fecha de defunción, sexo, edad y la semana a la cual corresponde de los 36. De estos 36, 25 son varones, 11 son mujeres. El promedio de edad es de 60 años, pero el rango de edad va desde 14 años a 92 años. ¿Qué significa eso? Que la COVID sí afecta también a menores. Los decesos se reportaron en 18 provincias. La que registró mayor cantidad, estamos hablando del evento de los 36, es Santiago con 8 casos, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y San Juan con 4 casos. En el Distrito Nacional de Peravia, en ese periodo, solo 2 casos. Y luego, con un fallecimiento, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, El Ceibo, Azua, Puerto Plata, Monte Plata, Espaillá, Montecristi, Atomayor, La Vega, La Romana y Duarte. Porque no todos los periodos muere gente en todo el territorio. Estos 36 casos fueron reportados en el boletín 168, que corresponde al 2 de septiembre y que circuló el 3 de septiembre, aclarando que no hubo ninguna muerte por COVID reportada al sistema de vigilancia en las últimas 24 horas. Es bueno informarles que el equipo de estadística y de epidemiología está trabajando desde hace semanas para introducir cambios que resulten más amigables para la visibilidad de la información en relación a la pandemia. Esto contempla reportar las defunciones confirmadas por COVID en las últimas 24 horas, así como en las últimas 4 semanas epidemiológicas, las que suben notificadas al sistema de vigilancia del SINAVE. Poder notificar prácticamente en tiempo real un fallecimiento implica un esfuerzo extraordinario cuando aquí todos sabemos las limitaciones que nuestro sistema de salud en general tiene. Pero no vamos a escatimar el esfuerzo para dar información de calidad, confiable y transparente. La próxima semana estaremos colocando una plataforma virtual llena de novedades que me gustaría que Ronald quizás de algunas primicias, aunque la vamos a presentar a la prensa. Esta es la lectura porque esta convocatoria va dirigida a la aclaración en relación a esos últimos eventos. Yo entiendo que los 36 engloban todas las otras notificaciones previas. Es decir, la explicación en relación a estas 36 va igual en relación a otras, porque es el mismo proceso, el mismo sistema. Entonces quedamos a disposición el doctor Ronald, Hernán, doctor Eddie, en relación a aclarar, a abundar sobre el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Rodrigo, ¿dónde está? ¿Usted lo va a moderar? Bien, Rodrigo de León. Gracias, doctora Yulissa Costa, viceministra de Salud Colectiva. Gracias, compañeros y compañeros. En el momento de la pregunta se ha determinado que se van a permitir 3 preguntas y con relación al tema, aclarar todo lo que ustedes entiendan en esa pregunta con relación al tema que se está sobre la mesa, que es la explicación en torno a las defunciones por COVID. Altagracia. Yo primero quiero hacer como decíamos en la OA, contestar enérgicamente, porque tú no puedes darle 3 preguntas
cuando hace tiempo que no tenemos interacción con ninguno de los funcionarios del ministerio. Sugerir que esto que se está haciendo, al menos a través de la vía virtual, se haga una vez a la semana. Hay un cúmulo enorme de preguntas y en el caso de los que escribimos y de los compañeros de televisión no nos queda de otra que el instrumento que tenemos es escribir o hablar en base a él. Entonces Sugerencia. Sí. Y que sea más de 3 preguntas. Lo haremos. Está contemplado. Vamos, la comunicación con ustedes va a ser fluida. Bien, entonces con relación a la que nos expliquen, entonces, todo este tiempo, 169 boletines, vamos al día de hoy, hemos estado reportando muertes que no corresponden al periodo. Nunca antes se hizo una aclaración al respecto, sino que se estuvo diciendo las últimas 24 horas. Si no es así, ¿cuál es la realidad de la mortalidad? Entonces, explíquenos ese descenso que ustedes han estado refiriendo. ¿Cuántas muertes, cuántas veces, cuántos días hace que no se reportan muertes? ¿Cuál es la situación de la mortalidad? Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar todos aquí. En aras de ir aclarando todo. El gráfico que ustedes pueden observar en la espalda, ese es el que está mostrando las defunciones por fecha de ocurrencia, vale decir, en qué fecha ellos ocurrieron. Entonces, podemos ver aquí las defunciones han tenido un comportamiento de 2 picos. Pero ahora, en las últimas, usted puede contar 1, 2, 3, 4 semanas ha ido disminuyendo. Eso no significa que estas sean las cifras finales. El día de mañana, pasado la próxima semana, me pueden llegar notificaciones de semanas anteriores. Por lo general, el periodo entre que ocurre, como decía la viceministra, entre que ocurre y es notificada al sistema puede variar hasta 2 y 3 semanas. No es que sencillamente se murió alguien y uno toma el teléfono y notifica y se murió alguien. Ese proceso requiere de unos ciertos pasos que hay que verificar. Ese proceso requiere de unos ciertos pasos que hay que verificar, que tienen que ser comprobados, que hay que revisar, hay que ver si tiene pruebas, se le ha hecho pruebas, etcétera, si era un contacto de un caso, etcétera, para poder relacionarlo. Muchas veces se tienen defunciones que no han tenido un PCR, entonces por nexo epidemiológico uno decide o deduce que este es un caso, pero eso hay que investigar. Cuando esa investigación ha terminado es cuando se notifica, el epidemiólogo de esa provincia notifica en el sistema, cerramos el caso y ese es un caso confirmado. Esa es la forma. Que sí estamos tratando de agilizar ese proceso. Todos sabemos que el personal en la provincia, en los servicios, han estado estresados por la situación COVID. Pero estamos apelando de ellos y hemos estado en reuniones con los epidemiólogos provinciales donde se les ha solicitado que ese tiempo lo acorte. ¿Ya? O sea, entonces ese periodo que se reduzca, cosa que podamos informar con la mayor temporalidad posible la ocurrencia. ¿Ya? Entonces no es fácil y tampoco es muy fácil poner un teléfono y decir se murió uno. Hay que verificar y hay que ser responsable de que eso se trata de un caso. Por lo general, las muertes, y después el doctor Hernán podrá decir, hay eventos que necesitan de auditorías. Para decir, uno tiene una comisión de personal especializado, médico, epidemiólogo, etc., auditan para poder confirmar esa. O sea, también ese proceso se suma. O sea, el sistema hace muchos esfuerzos para que estas cosas ocurran y los datos que se ofrecen al público sean lo más claros y transparentes posible. Entonces, volviendo aquí atrás, estas son todas las defunciones que tenemos registradas, comprobadas. Hay otras que
están en proceso de difusión, de auditoría, hay que comprobarlo, pero aquí está desde marzo, desde que ocurrió la primera defunción. Entonces esto va a ser más dentro del proceso. No, hay otra forma después que decía la doctora Ibelice, que es cuando cambiemos la forma de procesar y de presentar la información a través de una plataforma digital, es decir, un dashboard, como uno entra en una página web y uno puede ir cliqueando y ver, déjame ver los casos, déjame ver, por ejemplo, cuánto ocurren en esta provincia, déjame ver cuántas defunciones hay en esta provincia, déjame ver cómo ocurrieron esa misma curva que tenemos ahí atrás. Usted la va a poder ver por provincia y saber cuándo ocurrió. Y usted va a poder ser auditor de ese proceso. Va a decir, usted al verificar los datos va a poder decir, no, eso no es así porque yo conocí. Entonces eso es interesante. Cuando usted puede ver el detalle, a diferencia de que hasta ahora lo que vemos es una cifra grande, en cambio al usted poder observar las defunciones de provincia y municipio, usted va a poder decir si va a ser parte de ese proceso. Gracias, Ronald. Hay 3 manos levantadas. Hace rato que está Ronald con ella, luego está tú y luego vamos a ver. Está bien. Doctora, a mí me gustaría saber, ustedes dicen que las últimas 2 semanas han fallecido 56 personas a causa del COVID. Me gustaría que usted me explique eso. ¿Y cuántos realmente están muriendo diarios? Porque no se han muerto en la semana 56 personas. Para ser bien claro, esta semana todavía no tenemos notificaciones de defunciones. En las últimas 24 horas no han ocurrido defunciones. Eso es, y estas son las semanas 35, que es hasta el 29 de agosto. Ahí tenemos 15 casos de funciones registradas. Yo le decía para que ustedes vieran el detalle. Le está preguntando las 50 y pico, sí. Dile lo mismo. Las 36 que fueron notificadas ayer. Las 50 y pico. Las 36. Usted puede verlas ahí en la pantalla, una por una, y puede saber dónde ocurrió. En Duarte, en Femenina, de 75 años, y el de julio, es la semana. Y así se pueden poner las 50 y pico que él dice. Él dice que las últimas 2 semanas, Ana. Cuando después más adelante tengamos todo, vamos a poder ustedes tener acceso a este tipo de información, poder ver así con ese nivel de detalle. No me gusta, para esa respuesta no me gusta. Participar en todo ese proceso. Doctor, no me gusta. Ciertamente, no por culpa nuestra, pero hemos estado desinformando, porque no se nos ha dado la información como de ayudarse. No vamos a buscar la forma de, si es posible, hasta sancionar a esas regionales que no están enviando sus datos a tiempo. No, déjame contestarle. ¿Qué van a hacer con eso? No, mira, es que si ustedes comprenden el proceso que acabamos de describir, aunque tenemos serias limitaciones porque nuestro sistema no está automatizado y es parte del desarrollo que estamos aplicando ahora, no podemos decir que el retraso se debe a negligencia del recurso humano. Necesariamente hay implicada una serie de pasos. A todos se nos ha muerto alguien y sabemos que la entrega del acta de defunción no es inmediata. Entonces ya desde el momento ya la persona falleció y está enterrada. Pero todavía yo necesito ese documento para que a través de ese documento la provincial con esos datos o el área registre ese fallecimiento, abra la investigación en el hospital, porque no es solamente que digan se murió fulano de COVID. Para registrar esto que ustedes ven, se comparte con el mundo entero a través de ese compromiso vinculante de lo que se llama el reglamento sanitario. Es decir, son cifras que el mundo entero tiene que ver y nosotros como país y como servidores tenemos que cuidar la credibilidad de esa información. Entonces, cuando ya se publica en el boletín en el número de
de casos por COVID confirmados, es porque a través de ese proceso que enlentece esa notificación, hemos confirmado que sí era una COVID. Y ustedes van a ver, como ven en el boletín, que dice un número confirmado y un número que no está probable. ¿Por qué? Porque hay antecedentes, hay una serie de cosas que nos hacen pensar que la causa de muerte es COVID, pero yo no tengo la prueba de ese diagnóstico. Entonces, si ustedes ven, los 1000 y pico, hay una parte que son confirmados y otra parte que no están confirmados. Son probables COVID. Porque por definiciones que vienen estandarizadas internacionalmente, no es lo que yo creo. Yo tengo que ajustarme un perfil para dar el diagnóstico. Entonces yo creo que más que ir a sancionar a nadie, lo que tenemos que seguir haciendo es estimulando a la gente, ayudándola en la automatización. Se están entregando una serie de insumos para hacerle más fácil la notificación a la gente desde las provincias y poder tener ese flujo de información con mayor celeridad. Durante todos estos días hemos visto las muertes, ayer 36. A pesar de ese reporte tardío que ustedes señalan, ¿cómo se explica esa caída drástica que de repente 20 personas, 29 y 36, y al día de hoy solamente 0? Perdón, para aclararle, parece que tiene una confusión porque son dos cosas. Los 36 son las muertes que recibimos notificación de que fallecieron. Esas ocurrieron entre el 26 de julio y el 23 de julio y 23 de agosto. Eso es una cosa. El que le hayamos dicho ahora 0 defunciones es que no tenemos notificaciones ni tampoco se nos ha dicho que han fallecido casos confirmados de COVID en las últimas 24 horas. ¿Ya? Yo le puedo adelantar que no solo en las últimas 24 horas, sino que el periodo de tiempo es mayor. Pero en las últimas 24 horas no tenemos casos confirmados de defunción por COVID-19. Y cuando lo confirman esos casos, ¿ustedes van a confirmar por PCR? ¿No van a usarse a nivel de clínica? Hay varios criterios. El criterio más fácil y más sencillo es cuando usted tiene que hacer una prueba laboratoria que confirma el caso. Pero después hay otras formas. Y la forma más sencilla y que se usa mucho es el nexo epidemiológico. Vale decir, si tenemos en una casa donde viven 5 personas, 3 se han enfermado, yo le hice la prueba a uno y me salió positivo, yo puedo decir a ciencia cierta que los otros 2 también tienen la misma. Claro, tiene que haber compatibilidad con la sintomatología, pero yo puedo decir, esos 3 que viven en esa casa, los 3 son de ese evento. Y eso es lo que se llama por nexo epidemiológico, para decir, eso está aceptado, descrito y se hace. En Colombia, me permito decir, en Colombia lo que ellos hacen, tienen un caso en una familia y consideran la familia entera como caso. Vale decir, no importa que sean 3, 5 o 10, lo consideran a todos como si fueran casos, porque son los contactos directos. ¿Ya? Hay otros donde usted viene a la clínica, no necesita el PCR, sino que tiene una tomografía donde es muy subjetiva. Los otros, la descripción clínica, vale decir, cómo lo describe el clínico cuando usted lee el récord, usted dice, eso tiene que ser COVID. Entonces sí, ahí uno lo consigue. Bien. Permitimos otra pregunta. A ver, Martina. Entonces nosotros vamos a informar hoy al país. En las últimas 24 horas no se han reportado muertes por COVID, pese a lo que informe el boletín epidemiológico de este día. Correcto. No tenemos defunción. Es que el boletín, perdón, es que lo que informa el boletín hoy no es la defunción de ayer. ¿Entiende? No, el boletín, las notificaciones de hoy son el número de fallecidos que cayeron notificados en un periodo. ¿Entiende? Es decir, no es en tiempo real.
Usted va a tener mañana posiblemente una información de fallecidos, pero no significa que fue que murieron hoy. ¿Y a qué fecha corresponde eso? Pero lo podemos ver. Sí, Sí, esas son las sí, pero todas se le hace ese ejercicio, ¿eh? Mire, para hacerle más fácil, para que nos entendamos mejor, yo le decía que vamos en los boletines o se va a reportar casos confirmados en las últimas 24 horas. A partir de ahora. Una cifra. Después va a ir otra cifra donde decir casos confirmados en las últimas 4 semanas. Ahí vamos a poder ver lo que ha pasado la semana anterior. Y después va a haber otra cifra que va a decir casos acumulados hasta el día de hoy. Entonces ahí vamos a ser muy transparentes en reportar lo que está ocurriendo. Y ustedes van a saber, además en la tabla donde se da la información por provincia, vamos a tener también. ¿Se acuerda que usted tiene defunciones en la provincia, pero yo no sé cuándo ocurrieron? Entonces también va a haber la información en las últimas 24 horas, en las últimas 4 semanas y acumulado. Eso nos va a permitir a ustedes y a nosotros ver un poquito la evolución de la epidemia. Vamos a poder apreciar que cuando está descendiendo, efectivamente está descendiendo. Una de las cosas que es importante señalar es el gráfico que ustedes tienen ahí atrás, a la izquierda abajo, que es el porcentaje de ocupación de camas. Y ese tiene ya una tendencia muy marcada. Que ya en todas partes tenemos que solo la mitad de las camas, uno es 44, el otro 55, algo así, pero más o menos la mitad de las camas están ocupadas. Eso significa de que efectivamente están ocurriendo menos casos. Hay cosas que uno usa indicadores. Me explico. Un indicador sencillo, camas están ocupadas. Eso significa de que efectivamente están ocurriendo menos casos. Hay cosas que uno usa indicadores. Me explico. Un indicador sencillo, cuando usted va conduciendo un vehículo, quiere saber la velocidad que vamos, mira la bujita. Ese es un indicador. En la epidemiología, en salud pública, tenemos diferentes indicadores. Y un indicador bien bueno que nos dice cuánta presión tiene el sistema es la ocupación de camas. ¿Y qué significa eso en la pandemia? Entonces, ¿qué momento está? En la pandemia significa que cuando empieza a bajar la ocupación de camas, está habiendo menos casos que están necesitando menos servicios. O sea, al haber menos casos, hay menos hospitalizaciones, menos gente que necesita el tratamiento de ventilación o en UCI. Entonces, eso es una... ¿Se aplanó la curva entonces? ¿Se aplanó la curva entonces? No, son dos cosas. La curva se aplana por los casos nuevos, por fecha de inicio de ciclo. Esto es ocupación de cama, cuán estresado está el sistema. Porque si el sistema tiene 80-85% de ocupación de camas, eso significa que tiene mucho trabajo, mucha gente y se necesitan turnos adicionales para poder atender toda esa persona. No es lo mismo que usted tenga de las 10 camas 5 pacientes, le puedo dedicar mucho tiempo, pero si tengo las 10 camas ocupadas, voy a tener que dividirme entre 10. Doctor, pero ¿cuál es la ocupación de camas? Nosotros vamos a todos los centros, nos dicen que están a la posada, todas las camas. Eso no es. En este momento, no es. En este momento me disculpa con mayor respeto de camas. Eso fue público, ¿verdad? Igualmente, ahora, la demanda de camas, tanto COVID como de cuidado intensivo, ha bajado importantemente. Es decir, el sistema está, no es que no tenemos, pero están ahí. Pero esa curva, ese gráfico te dice por periodo la ocupación y la demanda que hay. ¿Qué es lo que han hecho para que Mire, solo para aclarar un poco, para que estamos aprendiendo a bailar. Mire, ese es un promedio de ocupación de camas de todo el país. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un establecimiento que está al 80% y otro que está al 10%. Claro. O sea que cuando usted calcula promedios,
lo junta todo y lo divide, pero no está viendo la realidad individual. Lo que hace es ver cómo es el grupo. Entonces sí, es probable que si usted va a algún sector, si empieza a desglosar la ocupación de camas por sector privado, sector militar, sector público, etcétera, usted se va a dar cuenta que tienen diferentes ocupaciones de campo. Entonces, y si usted ve dentro del sector privado o del sector público, usted va a ver hospitales que tienen una alta ocupación y otros que tienen muy baja ocupación. Ninguno tiene alta. Así, es un resumen de cómo está la situación que el país necesita saberlo. Pero el que es director de un hospital necesita saber la realidad de su hospital y en base a esa realidad es que actúa. Pero ningún hospital tiene una alta demanda ahora mismo. Eso no es verdad. No lo voy a permitir eso. La metodología que utilizaban anteriormente, las autoridades es lo mismo. No le explicaban. No entiendo. Era la punta del día. Era la misma, pero no le En este explicaban. caso sí era así, ustedes tienen una variación de la metodología. Es la misma, pero no lo he explicado. Siempre los muertos de salud judicial, de salud pública, reporta por el COVID-19 han sido muertos de diferentes fechas anteriores. Claro. Lo último que dijo es lo cierto. Va a decir, cuando se reportaba en los boletines tantas muertes en este boletín eran las muertes que habían sido notificadas y habían ocurrido en un periodo de tiempo pasado. Bien, gracias señores. Yo creo que cada uno de los periodistas tiene esta gráfica, ¿verdad? Creo que estamos identificados en el día de hoy, el gráfico y la tabla también. Gracias señores periodistas, feliz resto del día, gracias.